Términos internacionales de comercio. Son cláusulas y reglas que regulan los términos sobre la transferencia de mercancías, como las obligaciones, pago de costos, trámite de documentos entre comprador y vendedor, exportador e importador. Entre los principales términos comerciales encontramos a los Incoterms. Los Incoterms son los términos internacionales de comercio más utilizados. Fueron creados por la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que se encargó de recopilar todas las costumbres comerciales. Entre una de ellas y la más antigua está el término FOB, Free on Board. Esta se originó en las cortes inglesas, aun cuando el Imperio Británico era la primera potencia mundial en el siglo XIX. Su importancia radica en la fuerza de los Incoterms en un contrato de compra y venta. El juez o árbitro usará las reglas Incoterms para resolver los conflictos que surjan. También son usados para una mayor protección jurídica, ya que determina costes, tanto sean indirectos o directos, transferencia de riesgos, servicio al cliente, la mejora de la competitividad, la responsabilidad de trámites aduaneros. Pero también cabe señalar que los Incoterms no son un contrato, más bien son parte del contrato, son sus cláusulas. Por ello no regula aranceles o impuestos, tampoco regula divisas, especificaciones de productos y servicios, entre otros. Siendo el primer Incoterms el de 1936, que contenía 6 términos, entre ellos el ya mencionado FOB, Free on Board, franco a bordo, CIF, Cost Insure and Free, coste seguro y flete, FAS, Free Alongside Ship, franco al costado del buque, C&F, Cost and Free, costo y flete, ex ship, ex buque, ex quay, ex muelle. Y siendo el último Incoterm el de 2022, ya que cada 10 años se va actualizando los términos Incoterms por la Cámara de Comercio Internacional, o también llamada ICC. Definiciones. Para Alfaro, describe a los Incoterms como una suerte de codificación o una serie de usos y prácticas del comercio internacional, emanadas de los que se denominó Sociedad Internacional de Comerciantes. Por lo tanto, no se trata de normas jurídicas, sino de normas que resultan obligatorias como resultado de su incorporación por las partes a su contrato de compra y venta. Esto es, la autonomía de la voluntad como fuente de derecho. Para Terán, nos explica que las condiciones de entrega de las mercancías en un contrato internacional no son ni ley ni son normas, solo costumbres y usos mercantiles que se derivan de las prácticas comerciales. Se les puede considerar como un conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntaria por las partes que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra y venta internacional. En cambio, Ortega define a los Incoterms como un conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntaria por las partes, que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra y venta internacional, contribuyendo a facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados. Características esenciales de los Incoterms. La naturaleza jurídica de los Incoterms son la de usos y costumbres y prácticas comerciales, por la cual esta es parte del derecho consuetudinario, el derecho de la costumbre. Su uso no es obligatorio, está sujeta a la autonomía de las partes. La ICC se encarga de recopilar, homogeneizar y de dar a conocer los Incoterms mediante folletos y boletines. Es un lenguaje especializado que se expresa mediante siglas, acrónimos, códigos. Es de carácter nacional e internacional. Facilita y agiliza las transacciones comerciales. Son usados en la gran mayoría de países.
Define las obligaciones, responsabilidades y derechos entre las partes de la transacción, como el lugar de entrega, quién asume el riesgo, el pago de los seguros de mercancía, quién se encarga de la documentación aduanera y otros tributos, el coste de transporte, etc. Después encontraríamos a los términos comerciales RAF, Revised American Fair Trade Definition. Fueron creadas en 1919 por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica y revisadas en 1941, momento en el cual se incorporó el término ex-world. Fue un estatuto comercial institucionalizado por primera vez en un documento donde se obligaba a los importadores y exportadores estadounidenses a usar términos en sus transacciones comerciales. Solo se usó en Estados Unidos, no llegando a ser mundiales. Con el paso del tiempo, se volvió la RAF en obsoleto debido a cambios en materia de transporte, como por ejemplo el término ex-world, que hacía referencia a varios lugares como la mina, molino, plantación, que en el comercio globalizado quedaron desfasados y pertenecientes a otra época. En 1985, el Congreso de los Estados Unidos derogó los RAF, aceptando los Incoterms. Las RAF tuvieron un papel importante, ya que fueron las primeras reglas institucionalizadas en el comercio internacional, influyendo a los promotores de la ICC para crear los Incoterms, ya que varios de los términos comerciales pasaron a ser parte de los Incoterms con algunas variaciones. Condiciones generales de la entrega de mercancías de los Estados miembros de la Comecon. La Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica, fue una organización de cooperación económica, cuya fundación se realizó el 4 de enero de 1949 y se disolvió el 28 de junio de 1991. Entre sus miembros estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba, Vietnam, Alemania Oriental, Albania, Rumania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria. Fue creada con el objetivo de facilitar y coordinar el desarrollo económico de los países de Europa del Este que pertenecían al bloque soviético. Fue un acuerdo multilateral entre la Unión Soviética y sus estados satélites, que propició vínculos económicos cercanos al interno de sus jurisdicciones. Además, generó significativos recursos para las inversiones de los países que la comprendían. En 1951 existió un modelo de condiciones de entrega de mercancías que las empresas podían utilizar de forma facultativa en sus contratos de compra y venta, en el seno de los Estados miembros de la Comecon. En 1957, la Comisión de Expertos de la Comecon se reunió en Moscú y redactó las denominadas Condiciones Generales de Entrega de Mercancías de los Estados miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua, recomendando su aplicación a los diferentes Estados miembros, incorporándolas en sus normativas internas como obligatorias. Estas eran condiciones generales que regulaban términos comerciales de forma clara y precisa. Aparte de una interpretación uniforme en términos comerciales, regulaban también los contratos de compra y venta que contenían 110 artículos, unificando reglas como la conclusión del contrato, las obligaciones de las partes, la transmisión de la propiedad y los riesgos, la responsabilidad por incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas del contrato, las sanciones pecuniarias, los plazos de prescripción, el procedimiento de presentación de las demandas, las normas sobre conflicto de leyes y arbitraje. En 1968 se dio su última versión. Se consta que su existencia en el comercio internacional es común en los estados, con diferentes regímenes políticos, tanto que los que apoyan la economía de mercado como los países con economía planificada, siendo en ambos presentes la existencia de términos comerciales que facilitan y agilizan la transferencia de mercancías.
Reglas de Varsovia y Oxford. Son un conjunto de normas hechas por la Asociación de Derecho Internacional en 1928 en Varsovia y luego revisadas en 1932 en Oxford, y que fueron dadas por juristas que pretendían ser el centro de las normas internacionales de comercio, pero nunca tuvieron mucha difusión y sus usos fueron siendo olvidadas por los operadores comerciales. Para su realización se apoyó en la ICC y solo presentaba el término CIF, Cost, Insure and Free, costo, seguro y flete. Regulaba muchos aspectos como la transmisión de la propiedad al momento en el que el vendedor pone los documentos en posesión del comprador y recogía el principio de que el riesgo es transferido en el momento del embarque, principio ampliamente aceptado. Entre una de las causas de su fracaso fue que solo regulaba el término comercial CIF. Combiterms son combinaciones de los Incoterms con otros términos comerciales como el contrato de transporte, el cual se llama Linen Terms. Los Combiterms se crearon por la Asociación Sueca de Transitarios en 1968, siendo más detallados en las obligaciones del comprador y vendedor en el transporte de mercancías, los cuales son el transporte multimodal y los contenedores, siendo usados exclusivamente en países nórdicos. Entre sus versiones están la de 1982, 1990 y el actual de 2011. En la guía de los Incoterms de 2000 se incluían a los Combiterms en un anexo, pero después ya no fueron incluidos en el 2010. La ICC sugirió ignorar su uso. Son términos creados para una clase determinada de contratos en términos de transporte multimodal, atendiendo todo tipo de transporte. Los Combiterms contemplan a los Incoterms para la entrega en contenedores compartidos, siendo 23 fórmulas comerciales en donde se determinan las divisiones de obligaciones, gastos y riesgos de las dos partes intervinientes. Siendo más específicos, existen dos cláusulas para determinar los riesgos y responsabilidades, cláusula A y cláusula B. La cláusula A contempla que el vendedor corre el riesgo de pérdida o daño de las mercancías hasta que ésta es entregada al comprador. Y la cláusula B, el comprador corre ese riesgo desde el momento que el vendedor entrega la mercancía al transportista o forward del lugar de origen. Como conclusión, podemos partir de que los Incoterms tomaron una parte de todos estos términos comerciales y lo unificaron en un término comercial que se adaptaba más a los usos y costumbres de los comerciantes y siendo utilizados por la mayoría del mundo.